Canal Historias de la Biblia presenta ¿De dónde vino el primer deseo maligno de Satanás? Verdades bíblicas explicadas. ¿De dónde vino el primer deseo maligno de Satanás? Dios primero formó a Satanás como un ángel y creó a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que no haya creado. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Sin embargo, Dios no puede estar directamente implicado en la creación del mal, pues es santo. Por lo tanto, es evidente, tanto por la razón como por la Biblia, que todos los ángeles fueron creados en estado santo y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo provocó la ira de Dios para sí mismo, sino que también persuadió a algunos de los ángeles para que se volvieran contra Dios con él. Algunas estimaciones cifran en 1/3 el número de ángeles que siguieron el ejemplo de Satanás. En este punto, Satanás y sus ángeles son genuinamente malvados y hostiles contra Dios, su plan y los humanos que creó. Ezequiel capítulo 28 versículos 12 a 19 e Isaías capítulo 14 versículos 12 a 17 son dos capítulos significativos que se relacionan típicamente con el estado original y la caída de Satanás. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Satanás parece haber disfrutado de las más altas cotas de poder y prestigio que jamás se hayan concedido a una criatura, a una naturaleza. Satanás pertenece a la clase presidida por los seres angélicos, y estos son probablemente de la clase y orden más elevados. Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. El lenguaje figurado de este versículo habla de su exquisita perfección. En la posición número 2, no solo era el líder ungido, sino que también era llamado el guardián, cubriendo 2 veces al querubín. Esto puede referirse a su papel de guardián, guardia de honor y proclamador de la majestad y santidad de Dios. Parece que estuvo en 3 moradas en presencia de Dios, porque caminó entre las piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28 versículos 13 a 16. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Perfección. Esta palabra resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Fue perfecto e irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta su primer pecado. El ángel estaba lleno de sabiduría y era hermoso como todo lo creado por Dios. Este ángel fue impecable desde el principio. No solo eso,
sino que parecía especialmente atractivo. Querubines y serafines aparecen como seres celestiales supremos. Todos estos lados indican que esta persona tiene el rango más alto de cualquier ser creado en el universo. El ángel estaba en la montaña de la protección de Dios. La afirmación aquí se refiere a la gloria visible de Dios como el lugar donde Él habita. Este ángel estaba muy cerca del Señor. El ángel también caminaba entre piedras humeantes. La mejor pista de lo que pasó por la mente de Satanás se encuentra en el versículo 17. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Ezequiel 28, versículo 17. Ha corrompido su sabiduría en aras de su esplendor. Su orgullo, su naturaleza y su preocupación por sí mismo son sus pecados. Meditando sobre la belleza que Dios le había otorgado, se quedó hipnotizado consigo mismo y lleno de orgullo. En Lucas 10, versículo 18, Jesús dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús había iniciado para evangelizar y preparar el camino a Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se asombraron al saber que incluso los demonios se les habían sometido. Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. Los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Las declaraciones de Jesús son una advertencia contra el orgullo, y es como si dijera: Sí, estabas muy intoxicado porque hasta los demonios se te sometían. Pero recuerda que el orgullo es un pecado que da origen a todos los demás. Su excesiva arrogancia provocó la caída en desgracia de Lucifer y su expulsión del cielo. Tenga cuidado para evitar este peligro potencial. Lucifer se exaltó a causa de su orgullo, por lo que Dios lo destituyó de su posición original en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Y no debe ser un nuevo converso, no sea que se comporte estúpidamente y se vuelva presuntuoso por el nombramiento a este alto cargo, y caiga en la misma condena en que incurrió el diablo por su arrogancia y orgullo. El pecado explota las bendiciones de Dios en su propio beneficio. También desvió a otros ángeles del camino que Dios había ordenado para él. Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo, pues, hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Las palabras comercio y tráfico pueden referirse a la solicitación de su causa maligna. Un gran grupo de compañeros ángeles. Su morada fue contaminada por su pecado. También hay acusación y castigo. A causa del pecado de arrogancia y violencia de Satanás, Dios lo expulsó de su posición privilegiada cerca del trono de Dios, fuera de la montaña de Dios. Pudo haber sido arrojado de la tierra después de su pecado original, como leemos en la Biblia: Yo te arrojo. Entonces Dios lo acusó de rebelión flagrante e injustificada y lo expulsó de su compañía. Su mayor castigo es el lago de fuego, dijo Cristo. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Su caída fue contra Dios, pero sigue ejerciendo la tiranía sobre la gente. Su condena es segura, pero no será confinado al lago de fuego hasta el juicio final. El pecado básico de Satanás parece ser el orgullo, como señalamos anteriormente en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Pablo etiqueta específicamente el orgullo o engreimiento como la razón de la condenación contraída por el diablo. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Isaías ilustra su orgullo expresando una rebelión indeterminada. Obsérvense las 5 apariciones en los versículos 13 y 14.
la expresión de las 5 afirmaciones que expresan específicamente la autoafirmación y la rebelión de Satán. Estas observaciones son probablemente recuerdos de sus objetivos iniciales en su circunstancia original, justo antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto parece encajar con la acusación probablemente hecha por Dios en el versículo 13. Pero dijiste en tu corazón, las 5 afirmaciones hablan de la aspiración de Satán a ascender por encima de la esfera en la que fue creado y situado. Cuando fue traído a la existencia, declaró su propia voluntad contra la voluntad benevolente del Altísimo. Primero, declaró, subiré al cielo. Puesto que Satanás tenía acceso a la misma presencia de Dios como querubín dirigente, esta afirmación no significa que la visitaría, sino que permanecería allí. Esto indica que buscaba residir en la morada de Dios y probablemente desea ser reconocido en un nivel igual al de Dios. 2. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas, como hemos visto, son referencias a los ángeles. Número 3. Me sentaré en el monte de la asamblea. Según Isaías capítulo 2, versículo 2 y el Salmo 48, versículo 2, el monte de la asamblea es el centro de la administración del reino de Dios y, al parecer, está asociado al gobierno terrenal del Mesías desde Jerusalén. Satanás también trataría de gobernar allí. Isaías capítulo 2, versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como el más alto de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 4. Me elevaré por encima de las alturas de las nubes. Lucifer poseía una gloria magnífica en su interior que era un reflejo de su creador. Ahora bien, aunque deseaba una gloria mayor o igual a la de los dioses. 5. Me haré semejante al Altísimo. Es la culminación de todos los actos anteriores de autoafirmación y rebelión contra Dios. Porque de todos los títulos que tiene Dios, Lucifer elegiría este para sí mismo. Es importante señalar 2 cosas. En primer lugar, Satanás no quería ser diferente de Dios. Admiraba el poder y la autoridad de Dios y los deseaba para sí. Prefiere usurpar la autoridad de Dios que someterse a ella, porque nadie puede ser como Dios y permitir que Dios siga siendo Dios. Porque no hay nadie como Él. Dios no compartirá su gloria ni su posición con nadie. En segundo lugar, Satanás sería similar a Dios principalmente en términos de autoridad y control. Pretendía sustituir a Dios, pero resultó ser un falsificador, no un sustituto. Con la rebelión llegó un cambio de personalidad. Toda la santidad que derivaba de su creador se perdió y la corrupción ocupó su lugar. Incluso al reflexionarlo ya no podía ser como Dios. Isaías 42, versículo 8. No daré mi gloria a otros ni mi alabanza a los ídolos. Isaías capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Yo soy el Señor, y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45, versículos 21 y 22. Hablen, presenten su causa. Sí, que deliberen juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, el Señor? No hay más Dios aparte de mí, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. En primer lugar, no había ningún ejemplo anterior. Marcó el comienzo de una revuelta contra el Dios Santísimo. Número 2. Cuando fue creado era bondadoso y perfecto, no le faltaba nada. 3. El mayor nivel de sabiduría que poseía arrojaba más luz y perspicacia sobre la gloria y la bondad de Dios, contra quien había pecado. Número 4. Como ocupaba un alto cargo, Dios le concedió el placer de realizar el importante servicio. Número 5. Porque era perfecto y santo,
recibió el placer de la comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo de la aurora, que brillaba con la santa luz de Dios, se convirtió en Satanás, el adversario de todo lo que Dios es. Satanás conservó parte de su dignidad a pesar de que fue expulsado de su posición exaltada. El pasaje da a entender que su influencia y poder aún se dejaban sentir. Ni siquiera Miguel, el arcángel, se atrevió a pronunciar un juicio injurioso contra él. El juicio de Dios tenía que llegar. En su rectitud moral contra un pecado tan grande, será arrojado a lo más profundo de la fosa, y lo mismo sucederá con todos los que le sigan. Isaías capítulo 14, versículo 15. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará en lo alto al ejército de lo alto, y en la tierra a los reyes de la tierra. Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel quedarán encerrados, y después de muchos días serán castigados. La hora de la caída de Satán. No existe una revelación clara sobre cuándo cayó Satanás, pero hay límites temporales que podemos deducir de las pruebas bíblicas. Si asumimos que los ángeles fueron parte de la creación del Génesis 1, versículo 1, entonces su caída sigue a ese punto. Génesis 1, versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de que se crearan los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios puso los cimientos de la tierra y estableció sus medidas, porque las estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría en ese momento. Job 38, versículo 7. Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Todos los ángeles se regocijaron con Dios por ello. Entonces, algún tiempo después de la creación original de los cielos y la tierra, todo muy bueno, Satanás y sus ángeles cayeron. Satanás cayó ciertamente antes del capítulo 3 del Génesis, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Cayó antes que el hombre, pero no se sabe si cayó antes o después de la creación del hombre. La caída de Satán con los ángeles. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles y que estos obedecen sus órdenes y luchan por sus causas. Mateo 12, versículos 24 al 26. Pero al oírlo, los fariseos dijeron: Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. En su rebelión inicial contra Dios, Satanás solicitó su apoyo. La frase «la injusticia de su oficio» puede referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles. Esto encaja con su plan de gobernar sobre los ángeles en Isaías, capítulo 14, versículo 13. Después de que Satanás sedujo a estos ángeles, no hubo vuelta atrás. Estaban condenados a una vida de decadencia moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes acompañaran a Satanás en su rebelión. Apocalipsis 12, versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Los hombres naturalmente se preguntan por qué un Dios bueno y poderoso permitiría que Satanás y sus ángeles cayeran. Introdujo el pecado en el universo, afectando a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia que registra el comienzo y la existencia continuada del mal, también presenta a Dios como el que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos, aquel a cuyos ojos el pecado es sumamente perverso y digno de juicio.
No podía promover ni perpetuar el pecado y no lo hizo. Santiago capítulo 1 versículo 13. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Al mismo tiempo, la Biblia presenta a Dios como omnipotente y soberano. Tiene el control total de todo y no tiene competidores. Isaías 41, versículo 4. ¿Quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y yo mismo estoy con los últimos. Isaías 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo deshará? Por último, Dios castigará para siempre a los malhechores en el lago de fuego, y desterrará para siempre la presencia del pecado del universo cuando haga nuevas todas las cosas. Apocalipsis 20, versículos 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Satanás no era un ángel ordinario. Era un querubín guardián que había sido ungido como Lucifer, y estaba justo en medio del fuego de Dios en la eternidad pasada. Como ángel de mayor rango, estaba en presencia de Dios. Dirigió a toda la hueste angélica en alabanza y servicio a Yahvé. Entonces, ¿cómo es posible que haya maldad en un ángel de tan alto rango? Porque Dios dio a este ser perfecto la capacidad de elegir, es decir, de servirle voluntariamente y no obligatoriamente. Dios no obligaría a Lucifer a adorarlo, porque prefiere la adoración voluntaria. Y Lucifer eligió rebelarse contra Dios y usurpar su autoridad. Como resultado de su rebelión fue expulsado. Es la gracia del cielo derribada en la tierra. Por ello, un día será juzgado y arrojado al lago de fuego y azufre, atormentado día y noche para siempre. El infierno fue creado para Satanás y los ángeles que se le unieron en la rebelión. Las personas van al infierno porque también han elegido unirse a Satanás en su rebelión contra Dios. Hasta su caída, al negarse a aceptar los medios de salvación de Dios en Cristo, el ángel fue perfecto en todos los sentidos. Se subraya una vez más la perfección de esta criatura. Debido a su belleza, el ángel fue exaltado con orgullo. Debemos comprender que Satanás es un ser creado, no un equivalente divino del mal, y carece de omnipotencia y omnisciencia, y carece de todas las cualidades que solo pueden encontrarse en Dios. Debemos confiar en que Dios tiene el control. En Ezequiel, Dios declara ser el Señor. De hecho, a lo largo del libro de Ezequiel, Dios dice que está haciendo algo para que sepan que yo soy el Señor. Compartir la historia de Satanás encaja con el tema de Ezequiel. Cuando sabemos de dónde vino Satanás y a dónde va, sabemos que Dios es el Señor. Dios tiene el control total sobre Satanás de principio a fin. Así que ahora sabemos lo que es Satanás. A causa de su belleza, fue motivado por el orgullo antes de ser expulsado de la boca de Dios. Sigue impulsado por el orgullo para tomar lo que es legítimamente de Dios. Conocer el orgullo de Satanás nos permite evitarlo en nuestra propia vida, a través del poder del Espíritu Santo. La destrucción de Satanás vendrá como resultado de su propia arrogancia, orgullo y rebelión contra Dios.